Dios le bendiga, mis amados hermanos. Aquí el pastor Joel con ustedes. En estos momentos quiero compartir la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 20. Y quiero hablar pues sobre la Pascua de Resurrección, la resurrección de Jesucristo. La palabra del Señor se lee bajo la bendición del Padre, la del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y los santos dicen, amén. San Juan capítulo 20, empezando con el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aún puedes escuchar el temor, el miedo, el susto de María Magdalena. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y luego llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Versículo 9. Porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Muy importante lo que dice ahí el versículo 9, porque no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Ahora yo me hago la pregunta, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué era necesario Jesús morir de la forma en que él murió? ¿Cuál fue el propósito de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Jesucristo? Sabemos y entendemos que aún Pablo nos dice que si solamente Jesús vino a morir y si se hubiese quedado muerto, entonces nuestra fe es una fe en vana. No tiene sentido creer en Dios si Jesús vino y murió y se quedó muerto. Por la razón de que Jesús resucitó, nosotros podemos aferrarnos a este mensaje, porque en su resurrección hay implicaciones que nos dejan entender que Jesús estaba hablando la verdad cuando estaba predicando. Él trajo un mensaje de vida, de esperanza para todo el mundo. Él vino a ofrecer su vida para darle la oportunidad a aquellos que estaban lejos de Dios, que era toda la humanidad, para que toda la humanidad se acercase a Dios Padre por Él, por su sacrificio, por su ofrenda de amor. Ahora, hay un versículo que quiero leer, que yo creo que es una llave para nosotros poder entender bien el propósito del por qué Jesús tenía que morir, tal como fue profetizado. Y se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 16, y es el último versículo, el versículo 33. Y esto es lo que dice el versículo 33 de Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí esto es el famoso discurso de Jesús antes de su oración famosa, ante su oración en el jardín de Getsemaní. Y aquí Jesús le está hablando a sus discípulos, le está preparando, diciéndolo que ya iba a llegar el día de su muerte, que él iba a tener que ser entregado y que él iba a morir. Pero
los discípulos no entendieron, y eso lo vimos en el capítulo 20, donde acabamos de leer, que los discípulos no entendieron en sí esta verdad de que Jesús tenía que morir. Pero Jesús le está diciendo aquí unas palabras muy importantes. Aún déjame leer empezando con el versículo 32. Le dice: he aquí la hora viene y ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Está hablando, ¿no?, de cuando él iba a ser crucificado, sus discípulos iban a ser dispersados. Unos se iban a ir para acá, otros se iban a ir para allá. Pero Jesús no estaba solo, porque estaba con su Padre. El Padre estaba con él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están unidos de una forma que ni nuestra mente puede captar totalmente, ¿no? Es una unión perfecta. Pero aquí les dice que, mira, ustedes van a pasar por aflicción, ustedes van a ser dispersados a causa de tu fe en mí, a causa de seguirme. Pero Jesús le dice: no tengas miedo, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, la razón por la cual Jesús tuvo que morir y resucitar era para ser vencedor. Vencedor en cuanto a qué? Vencedor en contra de la muerte, vencedor en contra del pecado. Aún en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, vemos que el mundo fue condenado a la muerte. Ya todos los descendientes de Adán y Eva iban a nacer con una naturaleza pecaminosa. O sea, su inclinación era en cuanto a rebeldía contra la palabra del Señor, contra estar en comunión con Dios, y cada ser humano iba a querer ser su propio Dios, querer decidir entre qué es bueno o malo basado en su opinión y no en lo que Dios pensaba. Y todos estamos destituidos de la gloria del Señor, nos dice Pablo en el libro de Romanos. Y cada persona nace con una naturaleza que se revela contra la verdad de Dios y contra Dios mismo. Por eso Jesús tuvo que morir, para hacer ese camino, para establecer ese camino hacia el Padre una vez más, para tratar de restablecer la comunión, la conexión que la humanidad tenía con Dios, aún en el comienzo del mundo. Tenemos que entender, amados hermanos, que la muerte de Jesús era necesario, pero también la resurrección era necesario. Porque en resucitar de entre los muertos, el Señor está declarando: yo he vencido a este mundo, yo he vencido a Satanás, yo he vencido al pecado, yo he vencido a Roma, que estaba oprimiendo el pueblo de Jesús. Yo he vencido aún los judíos, que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, y aún los suyos lo querían matar. Él venció, amados hermanos. La lista podemos seguir dando ejemplos de cómo Jesús fue victorioso en la cruz, en su muerte y en su resurrección, ¿no? Cuando los discípulos encontraron esa tumba vacía. Pero no solo lo encontraron vacío, sino que también Jesús se le apareció. Se apareció a María, se le apareció a sus discípulos, se le apareció a más de 500 personas. Si leemos los 4 evangelios, podemos captar el retrato amplio de las apariciones de Jesús después de su muerte. Las personas que estaban en ese tiempo, estaban ahí, reconocieron que sus discípulos vieron a Jesús. Ellos lo vieron. Y ahí recibieron la gran comisión, la comienda de ir y predicar este evangelio por todo el mundo, amados hermanos. Pero ¿de qué es el evangelio? Es un evangelio de victoria, es un evangelio de paz. Acuérdase que cuando Jesús murió en aquel Viernes Santo, hace siglos atrás, sus discípulos estaban destruidos, mira, totalmente destruidos. No tenían paz. Todas sus esperanzas que ellos habían depositado en Jesús, creyendo que Él era el Hijo de Dios, creyendo que Él era el Mesías, creyendo que Él iba a impactar el mundo en su contexto, en ese momento, que Él iba a ser el Mesías, que iba a restablecer orden, que iba a liberar al pueblo de sus pecados y también de su opresión.
por causa del imperio romano. Y todo eso murió, toda su esperanza murió cuando cerraron esa tumba. O sea, me imagino que sintieron ese dolor cuando vieron que murió sobre la cruz del Calvario, pero aún uno pudiera tener o guardar alguna esperanza de decir, no, esto no puede ser real, él tiene que estar vivo, algo tiene que suceder, pero no, cuando cerraron esa tumba, amados hermanos, me imagino yo que ahí fue un sentir muy pesado de desánimo, un sentir de wow, ¿qué pasó aquí? Esto no es cierto, esto no puede ser, esto no está supuesto ser así. Él estaba supuesto salvarnos, Él estaba supuesto ayudarnos, Él estaba supuesto dominar sobre Roma, dominar sobre esta tierra, y Él iba a ser la esperanza y la luz para nuestro pueblo, pero todo eso se fue a la quiebra cuando cerraron esa tumba. Pero qué lindo que cuando llegaron ese día, el primer día de la semana, encontraron la tumba vacía. Amados, nuestro Señor y Jesucristo ha vencido el mundo. Y Él dice que en Él podemos hallar paz. Lo leímos en Juan capítulo 16. Él le dice a sus discípulos, escuchan, en mí ustedes pueden tener paz, van a tener aflicción, van a tener sufrimiento, pero yo he vencido al mundo. Jesús le dice a sus discípulos que ellos tienen que entender que en Él pueden hallar paz. Mira, la Biblia nos dice que la paz de Dios es diferente, completamente diferente al paz que podemos alcanzar en el mundo. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Déjame asegurarle de que la paz que podemos sentir estando en vacaciones, en la playa, tomando sol, la paz que podemos sentir estando en nuestras casas, viendo deportes, viendo novelas, viendo películas, sin ninguna molestia, sin ningún cosa, ni queja, ni nada de eso, podemos estar bien. Algunas personas piensan que estando casados van a tener paz. Algunas personas piensan que si estuvieran solteros, ahí van a encontrar paz. Si Dios le da hijos, van a tener paz. Y piensan, y la humanidad siempre busca algo para poder crear o sentir o recibir paz en su vida, pero la Biblia nos enseña que todo lo que el mundo nos ofrece en cuanto a la paz no es nada en comparación a lo que Cristo nos da. Ve, la paz de Jesús sobrepasa todo entendimiento. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, nos dice Filipenses 4:7, que va a guardar nuestra mente y corazón. Pero solo sucede eso en Jesús. Solo podemos tener esta paz, en la paz de Jesús, en Jesús, estando en Él, creyendo en Él, siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, un discípulo de Cristo. Hermano, si tú te encuentras fuera de Jesús, si tú no tienes fe en Jesús como Salvador, déjame asegurarte de que tú no tienes paz. Puedes lavarte tu propio cerebro y decirte que tú tienes paz. Puedes distraerte oh, yo tengo suficiente dinero, yo estoy bien, yo tengo paz. Oh, yo tengo mujeres, yo tengo hombres, yo estoy teniendo relaciones, yo tengo todo lo que mi alma desea. Déjame decirte que eso es una mentira. Que hay un vacío en tu corazón y no lo quieres admitir, pero ahí está. Siéntate un día en silencio y examina tu vida a ver si verdaderamente tú tienes paz. Pero yo sé que hay algunos que sí tienen a Jesucristo y que aún en medio de la prueba tienen paz. Aún en medio de la crisis pueden tener paz. Aún en medio de la pérdida pueden tener paz. Porque saben que su salvación está en las manos de un Dios santo y vivo. Saben que Jesús ha vencido al mundo. Y la manera más grande en que Él ha
vencido al mundo es en morir por nuestros pecados como un sacrificio para nosotros, para aquellos que depositan su fe en Él. Jesucristo murió para darnos una oportunidad de estar en relación con Él, de entrar en una relación con su Padre, para estar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo sobrenatural, algo divino, algo precioso, amados hermanos. Y eso es lo mejor que podemos tener en la vida. Esa es la llave para verdaderamente tener paz en esta vida. Sabiendo que Jesús está a mi favor. Sabiendo que yo estoy en los caminos de Dios, sabiendo que yo estoy viviendo mi vida no para saciar mis deseos, sino para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Jesús ha vencido al mundo, murió, resucitó para vencer al mundo, para ser más que vencedor. Y la Biblia nos dice a nosotros que en Él nosotros también somos más que vencedores. Por eso en la prueba podemos vencer. Por eso en la aflicción podemos vencer, porque Él ya ha vencido al mundo, y si Él lo ha vencido, nosotros también lo hemos vencido. La Biblia nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y es lo mismo. Nosotros podemos tener la victoria porque Él primero ganó la victoria. Y lo ganó para su gloria, pero también lo ganó para nuestro beneficio, para entrar en relación con Él. Amados hermanos, por favor, examina su vida. Identifica si tienes paz o no. Aún en la situación actual en la cual nos encontramos, y quizás alguien se hace la pregunta, pero pastor, ¿cómo puede uno estar en sufrimiento, estar en aflicción y tener paz? ¿Cómo uno puede estar sufriendo en aflicción y con pruebas y tribulaciones y decir que es más que victorioso, que es un vencedor en este mundo? Nuestra salvación y la victoria que Jesús ha ganado sobre este mundo lo podemos comparar con una madre que está embarazada. Vemos que los padres le hablan al bebé. El bebé está dentro de la madre, ¿no? Y el bebé aún no está fuera en el mundo, pero ahí está. Y lo podemos ver, aún se puede ver el bebé moviéndose, y uno pues habla, hay interacción con el bebé que está dentro del vientre de su madre y los padres que están afuera. Y se sabe que hay vida ahí adentro, se sabe que hay una criatura ahí adentro, y que en 9 meses, Dios mediante, va a salir esa bendición. Y así mismo es la salvación, y así mismo es la victoria que Jesús ha ganado. Por una parte lo tenemos aquí, lo podemos ver, lo podemos sentir, pero aún nos toca esperar un poco para ver el cumplimiento completo de esa victoria, de nuestra salvación y del acto en Jesús, o de Jesús, en vencer a este mundo. Solo tenemos que ser pacientes, amados hermanos. Sí, vamos a tener aflicciones, sí, vamos a tener pruebas y todo eso, pero ya podemos ver que nuestra victoria es una garantía. La Biblia nos dice que nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Dios. La palabra nos enseña de que si somos creyentes y si declaramos que Jesús es el Señor, no lo podemos hacer aparte de no tener el Espíritu Santo adentro de nosotros que nos está apuntando hacia Él. Si tenemos el Espíritu Santo, ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el sello de nuestra victoria, el sello de la herencia que vamos a recibir un día. Y asegúrate, amados hermanos, que el Señor nos dice en Romanos capítulo 8, que mira, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y qué bueno que la salvación no depende de mí. Qué bueno que el Señor es el quien me sostiene en esta vida, porque si dependería de mí, si tu salvación dependiera de ti, entonces sabemos que tú lo vas a perder, sabemos que yo lo voy a perder también, pero porque Dios nos ama tanto,
Él nos dice que Él nos va a sostener en estos momentos de prueba, en estos momentos de aflicción, en estos momentos donde pensamos que no podemos más, en estos momentos donde necesitamos un amigo, en estos momentos donde necesitamos alguien que pelea por nosotros. Cristo se para frente de nosotros y nos abraza. Cristo nos da un beso. Cristo nos da su vida en sacrificio para nosotros, y la vida que Él vivió se aplica ahora a nosotros. Por eso sabemos que la historia de la resurrección es esperanza para nosotros. Nosotros podemos entender que el pecado no tiene la última palabra sobre nosotros. Nuestro pasado no tiene la última palabra sobre nosotros. Nuestras finanzas no tienen la última palabra sobre nosotros. Nuestra familia no tiene la última palabra sobre nosotros, sino el sacrificio de Dios tiene la última palabra. Dios, la muerte y resurrección de Cristo tiene la última esperanza. Si yo tengo fe en Él, en su sacrificio y en su resurrección, la sangre de Cristo que fue derramada tiene la última palabra, y sabemos que Él es más que vencedor. Jesús ha vencido al mundo, y porque Él lo ha vencido, nosotros también lo vamos a vencer. Amado, la Pascua de Resurrección no solo nos da esperanza para el día de nuestra muerte, sino también nos da esperanza para el día de hoy. Y espero que hayan recibido esa esperanza sabiendo que Jesús está a tu favor, que solo tenemos que depositar nuestra fe en Él, dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, no contristando el Espíritu Santo, sino escuchando la voz de Dios y caminando en la dirección que Él nos apunta. Amados, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Espero que este video ha sido de bendición para ustedes. Si ha sido de bendición, por favor, dele like a la página, dele like al video y compártelo con otras personas, tus amigos, tus familiares, para que ellos también puedan ser bendecidos. Y acuérdese, amados hermanos, que siempre debemos estar amando a Dios y amando a las personas. Dios le bendiga.